Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos y todas, pero muy bien. Esperando que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y hoy aquí estamos en la novena lección del curso de Hermenéutica 1. El tema que hoy vamos a ver es un tema bastante interesante. Vamos a dar continuidad al curso como tal, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo interesante. Hoy vamos a ver 4 pasos para no interpretar mal la Biblia. El tercero es el que más se falla. Amén. Vamos a dar inicio de una vez. Ahora, quiero preguntarles, o mejor dicho, para que ustedes se lo hagan en su casa o en donde estén. Imaginemos que ustedes y yo entramos a una habitación que está totalmente oscura. No hay luz, está oscura. No vemos absolutamente nada. Pero tenemos una pequeña linterna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, agarramos la linterna, la prendemos y empezamos a iluminar poco a poco, observando cada rincón del lugar donde estamos. Ahora, la Biblia en este sentido es así o es similar de esta manera. Cuando nosotros nos acercamos a un pasaje de la Biblia, al principio, porque al principio pasa, todo parece como muy confuso, muy oscuro, por así decirlo. Pero cuando usted y yo comenzamos a observar con cuidado, la luz comienza a revelar los detalles que antes no podíamos ver. Ya, por ejemplo, en este punto ya nosotros aprendimos a observar el contexto, tanto el general como el específico. Aprendimos también a identificar los géneros literarios, la narrativa, la poesía, la profecía, etcétera, etcétera. Pero ahora, mis hermanos, vamos a un paso todavía más profundo. Vamos a aprender aquí a encontrar el corazón del pasaje, es decir, vamos a encontrar el dato central del pasaje o de lo que nosotros estamos estudiando, sea en un evangelio, en una carta, en un libro, etcétera. Y obviamente un pasaje. Y no solamente eso, mis hermanos, vamos a empezar a usar como una lupa gigante, ya empezamos a utilizar una lupa como un detective, pero ahora vamos a usar una lupa gigante para poder observar los detalles más pequeños. ¿Cuáles, Luker? Las claves gramaticales, mis hermanos, tiempos verbales, conectores, sujetos, verbos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en esos pequeños detalles, mis hermanos, por lo general se esconde la gran verdad de la que nosotros estamos tratando de encontrar como tal y sacarla a la luz. Ahora, por ejemplo, esta analogía, la observación específica, ¿verdad, mis hermanos? La observación específica es como usar como dije, una lupa como de relojero, ¿verdad? No basta con ver la piedra preciosa, no, hay que examinar cada faceta, cada brillo, cada imperfección. Así debemos de hacer ustedes y yo con la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos con la primera sección. Vamos a recordar los 3 pasos de la hermenéutica que ya lo hemos venido aprendiendo. Ahora, recordemos, estamos estudiando el curso de hermenéutica 1, la ciencia que nos ayuda a dar una correcta interpretación a la palabra de Dios, o por lo menos la más recta posible como humanos, ¿verdad? Que podamos darle. Habíamos dicho, mis hermanos, así a grandes rasgos, que la hermenéutica se estudia en 3 partes. Vimos que la número 1 es la observación, la 2 la interpretación y la número 3 la aplicación. Estos pasos son fundamentales, no se puede brincar un solo paso y no puede faltar ninguno. No podemos saltarnos ni uno. Si usted y yo observamos mal, vamos a interpretar mal. Si interpretamos mal, vamos a aplicar mal. Y si aplicamos mal, nuestra vida no será transformada. Así de sencillo. Seguimos entonces en este punto que estamos, mis hermanos, en el estudio. Seguimos en la observación. Y en la observación, mis hermanos, ya hemos visto 2 puntos básicos hasta este momento. Que vimos el primer punto es observar los contextos. Vimos el contexto general, quién escribió el libro, la fecha, los destinatarios, el propósito y tema del libro, el tipo de literatura, etcétera, todo eso. También vimos el contexto específico, que es lo que está antes y después del pasaje que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, segundo punto, observar, que ya lo vimos, observar el tipo de literatura. Entonces, en la Biblia, recordemos, en la Biblia encontramos diferentes géneros literarios, narrativa histórica, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Hechos, Evangelios, figurada también, como en Juan 10, las parábolas, también profética como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera, ética moral o didáctica como Proverbios también, Eclesiastés, cartas de Pablo, etcétera. Encontramos literatura parabólica como las parábolas de Jesús y encontramos literatura apocalíptica, ¿verdad? Apocalipsis, partes de Daniel, entre otros libros por ahí. Encontramos también literatura poética, Job, Salmos, Cantares, Eclesiastés, etcétera. Ahora, como una nota importante, no podemos, mis hermanos, por favor, acuérdense de esto, no podemos interpretar un texto narrativo como que si fuera figurado, ni un texto figurado como que si fuera histórico o narrativo. Cada género literario tiene sus propias reglas interpretativas, por favor. Segundo punto que vamos a ver el tercer punto de la observación. Y aquí en este punto vamos a ver el dato central del pasaje. Por favor, aquí tienen que aprender mucho de esto porque muchas personas cometen errores por no entender este
punto. Ahora sí, vamos a llegar al tercer punto, mis hermanos, de la observación. Es observar el dato central del pasaje. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si usted y yo estamos estudiando un pasaje de la Biblia, usted y yo tenemos que encontrar cuál es la idea central o la idea más importante, ¿verdad? El corazón o el propósito principal de ese texto que usted y yo estamos estudiando. Ahora, para poder encontrar el dato central, mis hermanos, porque esto es un poco complicado y aquí tienen que prestar mucha atención, para poder encontrar el dato central, usted y yo tenemos que considerar 4 cosas. 4, sí. ¿Cuáles, mis hermanos? Para poder encontrar el dato central o el tema central del pasaje. 4 cosas. Primero, las circunstancias, es decir, qué estaba pasando alrededor del texto que estamos estudiando. Número 2, y esto es importantísimo, las personas o los personajes, es decir, quienes participan en el texto que usted y yo estamos estudiando. Esto es sumamente importante y ya les voy a decir por qué. Número 3, el dato central, cuál es la idea más importante del pasaje. Y número 4, la causa y el efecto, qué provocó esto y qué resultado tuvo. Por ejemplo, cuando yo dije el tercero, es el segundo, perdón, las personajes que participan. Cuando nosotros, yo les dije el anterior, cuando ustedes y yo vemos la parábola de Juan 10, de la parábola del buen pastor, la gente dice que el ladrón y el salteador es Satanás, pero no es Satanás, está hablando de los fariseos, porque cuando usted y yo tenemos y buscamos el dato central, los personajes, usted tiene que identificarlos, porque si en el dato central, es decir, en el estudio de esa parábola, usted no encuentra ningún personaje, por ejemplo, ningún demonio, Satanás, ¿cómo vas a incluir a Satanás diciendo que es el ladrón y salteador? Si dentro de la misma estructura del texto no aparecen otros personajes, eso hay que considerarlo. Bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, vamos a ver esto que estamos hablando en la práctica con varios ejemplos. Yo les sugiero que usted en su casa lo practique, lo haga el ejercicio para que usted mismo lo vea. Yo aquí por el tema, por las características, ¿verdad?, del video y todo eso, yo lo tengo que hacer así, pero para que usted lo entienda. Vamos a ver esto en la práctica, como dije, con ejemplos. El primer ejemplo que les voy a dar es Mateo 16 del 13 al 20, que es la confesión de Pedro. Es un tema muy debatido ese, pero cuando ustedes entiendan, ustedes van a entender. Dice el texto para ir avanzando. Mateo 16 del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, pongan atención, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí Jesús está hablando, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Ahora, en primera instancia, ¿qué tipo de literatura encontramos aquí? El tipo de literatura es narrativo histórica, con algo de lenguaje figurado. Cuando menciona las puertas del Hades, por ejemplo, ¿verdad? Es con algo de lenguaje figurado, pero es narrativo histórico. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que rodean todos estos pasajes que leímos? Bueno, vemos que Jesús llega a Cesarea de Filipo, una región pagana llena de templos a dioses falsos. La gente, mis hermanos, aquí vemos la historia, la gente tenía dudas sobre de quién era Jesús. Entonces vemos que dicen que Jesús, decían algunos que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que eran Jeremías, etcétera, etcétera. Jesús, mis hermanos, en esta historia quería probar a sus discípulos. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, eso es lo que Jesús quería, probar en ellos, a ver quiénes decían ellos que eran. Ahora, pongan atención, veamos las personas y los personajes que participan ahorita en este texto que leímos. Veamos cuáles son los personajes principales que aparecen. Vamos a irlos viendo. Primero, vemos a Jesús y vemos a Pedro. ¿Cuáles son los personajes secundarios que encontramos ahí? Los otros discípulos. Y también la gente, ¿verdad?, la que menciona de quién es Jesús. Mencionan también a Juan el Bautista, mencionan a Elías, a Jeremías y a los profetas. Esos son los personajes que aparecen ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos el dato central del pasaje. Yo aquí ya se los estoy dando, pero es para que ustedes lo vayan captando. El dato central, o lo más importante de lo que leímos, está en el versículo 16. Sí, está en el versículo 16, cuando dice la confesión de Pedro, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese versículo, o en ese texto, mis hermanos, esa es la confesión de Pedro, y Jesús mismo lo confirma como revelación divina en el versículo 17.
todo el pasaje, pongan atención, todo el pasaje gira alrededor de esta verdad. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ese es el dato central del pasaje. Ahora, les mencioné que también cuál es la causa y el efecto. Ok, la confesión de Pedro es la causa. Jesús edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecen. Ese es el efecto que está en el versículo 18. Ahora, la revelación del Padre, ¿verdad? Hacia Pedro, Pedro es declarado bienaventurado en el versículo 17. Luego pasamos a la identidad de Cristo y entonces viene y se le dan las llaves del reino en el versículo 19. Entonces, concluimos con esto para poder entender los 4 pasos. Si alguna persona utiliza este pasaje para hablar sobre el papado o de la autoridad, ¿verdad?, de Pedro sobre la iglesia, está perdiendo el dato central del pasaje. El centro es Cristo y su identidad como hijo de Dios, no Pedro. Amén. Ejemplo 2 para que lo vean. Vamos a ver, todo esto lo vamos a ir desarrollando más, conforme ustedes vayan estudiando más, van a ir viendo y vamos en otras lecciones a aprender todavía más. Otro ejemplo, vamos a ver el segundo, Juan 10 del 1 al 10, es el buen pastor, como ya lo había mencionado, y vamos a ver el error nuevamente del ladrón. Dice el texto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora sí, identifiquemos qué tipo de literatura es esta. Esta es literatura figurada o alegórica. Así como tal ahora. El mismo versículo 6, ¿verdad? Ahí mismo lo dice. Esta alegoría les dijo Jesús. El mismo texto ahí lo está ya interpretando. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias? Ya hemos visto algo de esto. Ahora, para poder entender las circunstancias, usted y yo tenemos que aplicar lo que ya ustedes y yo aprendimos del contexto específico, ¿verdad? Leer el capítulo anterior, el capítulo 9. ¿Y qué pasó en el capítulo 9? Bueno, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Los fariseos interrogan al ciego. El ciego defiende a Jesús. Los fariseos lo expulsan de la sinagoga. El versículo 34, Jesús lo encontró posteriormente y se le reveló al que era ciego como el Hijo de Dios. Jesús le dijo a él, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven no vean, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados, en el versículo 39. Los fariseos para ese momento se habían ofendido, ya estaban, ¿verdad? Las chiquitas estaban ofendidas y se enojaron. Entonces, ahora sí, veamos las circunstancias de Juan capítulo 10. Ya los líderes religiosos, los fariseos, acababan de expulsar a este hombre que era ciego, ¿verdad? Que fue sanado por Jesús. Jesús está contrastando a esos malos pastores con el buen pastor, o sea, con él. Ahora, esas son las circunstancias de ambos para comprender, ¿verdad?, el contexto específico, el antes, ¿verdad? Ahora, ¿qué personajes o cuáles son las personas o personajes aquí que participan? Vamos a ver que participan en el lenguaje figurado. Encontramos el ladrón, que son los falsos líderes, ¿verdad? Los fariseos, que no entran por la puerta. El salteador, los que roban y destruyen las ovejas. El extraño, los falsos maestros. El pastor es Jesús, ¿verdad? Las ovejas son los creyentes, especialmente los vulnerables como el ciego. La puerta es Jesús mismo, porque Jesús mismo lo interpreta, él lo dice. El redil es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es Israel, la iglesia. Luego el portero, posiblemente el portero, mis hermanos, puede estar hablando tanto o del Espíritu Santo o como Dios el Padre. Algunos dicen que el portero podría ser Juan el Bautista. Yo no lo diría así, pero bueno. Ahora, ¿cuál es el dato central? ¿Cuál es el dato central o lo más importante? El dato central de este texto que nosotros leímos de Juan 10 se encuentra en los versículos 9 y 10, donde dice, yo soy la puerta, aquí está hablando Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El centro no es el ladrón, como muchos lo han interpretado, que le dan más pleitesía. Es que el ladrón es Satanás. No. El centro o el dato central del pasaje no es el ladrón. Aunque, repito, muchos se enfocan ahí. El centro es Jesús como la puerta y como el dador de la vida. Ahora, avancemos. ¿Cuál es la causa y el efecto? Bueno, Jesús es la puerta. Los que entran por él son salvos. Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Da vida abundante. Los fariseos, los ladrones, ¿verdad?, expulsaron al ciego. Jesús lo recibe y le da vida. Aquí hay un error común y quiero que lo entiendan.
Muchos predican otra vez que el ladrón de Juan 10:10 es el diablo, pero el diablo no aparece en todo el pasaje. Vimos y descubrimos que los personajes que salen ahí para ver quiénes participan, en ninguna parte aparece el diablo, ni ningún demonio. El ladrón, por contexto, son los fariseos que expulsaron al ciego y no cuidaban al pueblo. Jesús contrasta su maldad con su bondad, con la bondad de Jesús, obviamente, ¿verdad? Otro ejemplo para que vayan viendo cómo es esto. Otro ejemplo, número 3, el tercer ejemplo, Juan 2, capítulo 2, versículo del 1 al 11, las bodas de Caná de Galilea. Y vamos a ver el error de lo que comete la gente con el tema del vino. Dice el texto: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sacan el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, del 1 al 11. Ahora, ¿qué tipo de literatura encontramos en este punto? Esto es narrativa histórica, porque es un hecho real, algo que sucedió. Veamos las circunstancias que rodean estos pasajes. Es una boda en Caná de Galilea. Invitan a Jesús y a sus discípulos, y invitan también a María, a la mamá de Jesús. Se acaba el vino. Sí, cuando el vino se acababa, eso era una situación vergonzosa en la cultura judía, donde la hospitalidad era sagrada. Número 2 o número 3, el tercer punto que tenemos que observar: las personas o personajes que participan en esta situación. Jesús, María la madre de Jesús, ¿verdad? Los discípulos, los sirvientes, el maestresala, el mayordomo, y los esposos o el matrimonio como tal. Ahora, número 4, ¿cuál es el dato central, lo más importante? Lo más importante, o el dato central, mis hermanos, lo encontramos en el versículo 11. ¿Qué dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mis hermanos, otra vez, el dato central no es el vino. El dato central es, como número 1, Jesús manifestó su gloria, y como número 2, sus discípulos creyeron en Jesús. Ahora, ¿cuál es la causa y el efecto? Bueno, Jesús hizo el milagro, ¿verdad? Agua la convirtió en vino, manifestó su gloria, y los discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Esa es la causa y el efecto, que sus discípulos creyeron en él, así como tal. ¿Cuál es el error común que cometen muchas personas cuando leen este tipo de textos? Muchos usan este pasaje para justificar el uso o el consumo de alcohol. Jesús, vean, dicen, es que Jesús hizo vino, así que hay que tomar vino, y tomar licor es bueno, dicen algunos. El vino era mejor, así que Dios quiere que usted y yo tomemos lo mejor. Pero, mis hermanos, volvemos a lo mismo. Este tipo de personas pierden el dato central del pasaje. El propósito del pasaje no es promover el vino ni la tomadera, sino mostrar que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan, mis hermanos, fue escrito justamente para eso. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, como lo dice Juan 20:31. Por ejemplo, en esta analogía, si un médico salva a un paciente y le receta una medicina, ¿usted se queda con la medicina o con el médico que lo salvó? Mis hermanos, el vino fue el medio, pero el centro es Cristo y su gloria, para que tengan la idea. Ahora, veamos este caso práctico, un ejemplo práctico adicional que les tengo. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. No lo voy a leer todo, pero se los voy a resumir para que lo vean. Es el caso del etíope y el dato central, ¿verdad? En este caso, recordemos nuevamente, porque ya lo hemos visto en otros estudios, recordemos el encuentro de Felipe con el etíope, ¿verdad? Y el etíope, ¿verdad?, venía leyendo Isaías 53, donde dice: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 8, 32. Y preguntó: ¿de quién? Está diciendo el etíope, ¿de quién dice el profeta estas cosas? Está diciendo, y dice el etíope, ¿de sí mismo o de otra persona? Está en el versículo 34. Entonces, si ustedes y yo, bueno, ustedes lean el pasaje completo para que lo vean. Si ustedes y yo aplicamos lo que hemos venido aprendiendo, número 1, las circunstancias. Bueno, el etíope iba en su carro leyendo el profeta Isaías, pero no lo entendía.
Número 2, los personajes. El etíope, ¿verdad? Era un eunuco del tesorero. Está Felipe, ¿verdad? Están hablando del profeta Isaías, está en el texto. Luego encontramos el dato central. ¿Cuál es el dato central? ¿Cuál es? No era el texto en sí, sino Jesús. O sea, Felipe, cuando dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús en el versículo 35. Ese es el dato central del pasaje. ¿Cuál es la causa y el efecto? Bueno, la explicación de Felipe es la causa y el efecto. ¿Cuál fue? Llevó al etíope a creer y ser bautizado. Ese es el efecto. Ahora, ¿cuál es la lección en esto? Bueno, el dato central, por ejemplo, de Isaías 53 es Cristo. Todo lo demás, la profecía, el sufrimiento, el silencio, apuntaba hacia Cristo Jesús. Otro ejemplo, nada más, para que vean. Otro ejemplo. Romanos 3, 20 al 25. Vamos a ver la justificación por la fe. Dice el texto: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3 del 20 al 25. Ahora, ¿qué tipo de literatura encontramos en esto que nosotros acabamos de leer? Esta se llama, mis hermanos, literatura didáctica o enseñanza doctrinal o ética moral. Ahí está, ya lo habíamos visto. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias de esto que acabamos de leer? Para poder ustedes y yo entender las circunstancias de esto que leímos, usted y yo tenemos que ver el contexto antes, es decir, Romanos 3 del 10 al 19, cuando dice, no hay justo ni aun uno en el versículo 10, todos se desviaron, versículo 11, toda boca se cierre y todo el mundo sea culpable delante de Dios en el versículo 19. El apóstol Pablo acababa de demostrar que todos, judíos y gentiles, son culpables de pecado. Nadie puede justificarse por sí mismo. Amén. Ahora, ¿cuáles son los personajes o las personas que aparecen o participan en esta narrativa? Bueno, todos los seres humanos, aquí, los pecadores, ¿verdad? Dios, Jesucristo aparece ahí, Dios, ¿verdad? Que aparece Dios, Jesucristo, los profetas que testificaron. Esos son los personajes que aparecen. Ahora, ¿cuál es el dato central o lo más importante del texto? El dato central, ustedes y yo, repito, yo se los estoy diciendo, pero hay que buscarlo. Está en los versículos 24 y 25, cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El centro, mis hermanos, es la justificación, que la justificación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, no por obras de la ley. Ese es el dato central. Ahora, ¿cuál es la causa y el efecto? Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. Luego todos estos necesitan justificación. Es decir, Dios puso a Cristo como propiciación. Lo vemos en el versículo 25. Todos los pecados son pasados por alto. La fe en su sangre, ¿verdad? Somos todos justificados gratuitamente. Y cuando digo todos, son aquellos que nos hemos arrepentido, ¿verdad? No todo el mundo por aquello. Aplicación para esto: no hay nada que podamos ustedes y yo hacer para ganar la salvación. No hay nada, es un regalo. La causa de nuestra condenación es el pecado y el efecto de la obra de Cristo es la justificación. Ahí encontramos ese punto. Amén. Ahora sí, vamos a entrar a otra sección importante en este punto. Vamos a entrar a la observación específica o la observación en detalle. Amén. Hasta este punto, mis hermanos, hemos visto la observación general en 3 puntos. ¿Cuáles, Luker? Bueno, contextos, tanto el general como el específico. Vimos los tipos de literatura. Y el 3 que acabamos de observar es el dato central del pasaje. Ahora, en este punto, mis hermanos, vamos a entrar a la observación específica o en detalle. Es como dije ahora, es como una lupa gigante para ver los detalles más pequeños que están ahí en el pasaje. No sé si me doy a entender. Ahora, pregunto, aquí surge la pregunta. ¿Qué vemos ustedes y yo en la observación específica? ¿Qué vemos ustedes y yo en la observación específica? Bueno, como mencioné ahora al inicio, lo primero, vayan ahora sí, por favor, y tengan para que vayan apuntando, porque aquí vamos a aprender cosas. Y ahora, después, más adelante, en la lección 10, vamos a aprender todavía más. Y si ustedes prestan atención, apuntan y todo eso, van a aprender y ustedes mismos van a descubrir la riqueza de lo que la Escritura tiene para enseñarnos. Reitero, ¿qué vemos en la observación específica? Número 1, o lo primero, vamos a ver las claves gramaticales. Las claves gramaticales, así como lo oyen. Las claves gramaticales en este punto, mis hermanos, incluyen lo siguiente. Y ojo, para que apunten.
Las claves gramaticales incluyen lo siguiente, y por favor apúntenlo para que se acuerden. Estas incluyen tiempos verbales, por ejemplo, el pasado, presente, el futuro, el aoristo, el perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tiene conectores, el pues, por tanto, ahora, etcétera, ¿verdad? Tiene sujetos y objetos, palabras repetidas, preposiciones, todo eso. Ahora, Luker, alguien preguntará, pero Luker, ¿por qué todo esto es importante? O sea, ¿usted no cree que es demasiado? ¿Por qué esto es importante? Bueno, mis hermanos, porque en los detalles gramaticales, si ustedes han visto los estudios bíblicos, ¿verdad?, de los jueves, o algunas lecciones o cursos o temas que he tocado, podemos ver la importancia de todos estos detalles gramaticales, ¿verdad? Porque ahí se esconden verdades teológicas profundas, que si usted las pasa por alto, no va a poder entender, o va a empezar a crear doctrinas donde no hay cuestiones doctrinales, o va a empezar a crearse inventos y a decir cosas que la misma escritura no está diciendo como tal. Bien, vamos al primero para dar un ejemplo para que ustedes lo tengan. Vamos a ver el ejemplo número 1 de lo que estamos hablando, que está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Vamos a ver lo que es el tiempo presente. Vamos a ver en la lección número 10, la siguiente, ahí vamos a aprender un poquito más de esto, a desarrollar, para que ustedes aprendan también a ver lo que es el aoristo, en la parte del griego y todo esto, en la parte del hebreo, lo que es el itpael, el cal, y todo eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Aquí vamos a ir viendo esto, la observación en detalle primero, para ir primero gateando, después vamos a caminar y después vamos a correr, ¿de acuerdo? Entonces, como dije, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, el tiempo presente, vamos a ver, dice el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora sí, con esto, veamos las claves gramaticales para poder comprender. Vean que yo hice como un énfasis y alcé un poquito la voz como para que ustedes captaran, pero las vamos a ver. Claves gramaticales de lo que acabamos de leer. Vamos a ver la primera, la palabra está. Cuando vimos que decía, si alguno está, esta palabrita está, mis hermanos, está en presente. No es un estuvo o estará, es ahora. Es como esta palabra es como un video que no se detiene, es continuo. Si usted está en Cristo, su posición es estable, continua y permanente. No estará o no estuvo, es está, ya está. Amén. Ahora, la otra es, esa está también en presente. No es, no será, o ¿verdad? Cuando se porte bien, es ya. Es ya, no es una meta futura, es una realidad presente. Usted ya es nueva criatura. Amén. Vamos con la siguiente. Pasaron, la otra palabra que encontramos en ese texto, pasaron. Este es un aoristo en griego. Pongan atención y repito, esto lo vamos a desarrollar un poco más en la siguiente lección. El aoristo en griego. Esto es como un clip, para decirlo así, es como una foto instantánea de algo que se terminó por completo. Cuando dice las cosas viejas no están pasando, porque no es un video, no están pasando poco a poco, ya pasaron. Es un momento donde se quedó congelado ahí y ahí quedó, o sea, ya pasó. Es como una foto, usted la tomó y quedó ahí congelada en el pasado, ya pasaron. Es una acción completada en el pasado. Amén. Luego la otra, viene que dice la otra frase que es son hechas. Este es uno que se le llama el perfecto griego. Mis hermanos, es una acción pasada con resultados que continúan. Algo pasó, es decir, la obra de Cristo ya pasó y los resultados de la obra de Cristo siguen hasta el día de hoy vigentes. Es decir, usted sigue siendo una nueva criatura día con día. No es que envejece la nueva criatura, día con día es nueva criatura. En conclusión con este punto, para que lo vayamos entendiendo, este versículo no es una promesa para el futuro, es una declaración de identidad presente. Si usted está en Cristo, usted ya es nueva criatura. Si usted no está en Cristo, usted no es nueva criatura. Simple. Amén. Ejemplo 2, para que lo tengamos ahí. Ejemplo número 2, Romanos 8:1. Aquí vamos a ver también claves gramaticales. Ojo, y voy a hacer como el énfasis donde voy leyendo el texto bíblico para que ustedes capten lo que estamos viendo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Veamos las claves gramaticales de este texto que acabamos de ver. Empezamos con la primera, ahora. Ahora, mis hermanos, es un adverbio de tiempo.
Este adverbio de tiempo lo que indica es inmediatez presente. No es un después o un tal vez. Imagínese que usted estaba en un juicio condenado a muerte. Imagíneselo, usted estaba en un juicio condenado a muerte, pero de repente viene el juez y dice, fulanito de tal, usted queda absuelto. Ese momento es ahora, no mañana, no cuando usted se porte bien, es ahora. Por eso dice ahora, cuando dice el texto, ahora pues. Ahora pues. Ahora, vamos con la siguiente. La palabra pues. Pues, mis hermanos, es un conector. Es un conector, y esto lo que hace es conectar lo anterior, ¿verdad? Lo anterior, el capítulo 7 que habla de la lucha, ¿verdad? Es consecuencia, es por así decirlo. Repito, este pues es un conector, conecta con lo anterior, capítulo 7, lo que es la lucha. Es consecuencia, es como un puente, mis hermanos, es como un puente que conecta Romanos 7, ¿verdad? La lucha, el grito miserable de mí, etcétera, con Romanos capítulo 8. O sea, la victoria. Esta palabrita, pues, lo que dice es, por todo lo que vimos en el capítulo 7, ahora viene esto. Eso es lo que quiere decir, pues. Amén. Viene la otra. Ninguna. Ninguna, mis hermanos, es un adjetivo indefinido. O sea, es absoluto. No es poca o casi ninguna. No, es un cero absoluto. No hay condenación eterna, ¿verdad?, para el que está en Cristo Jesús. Entonces pregunto, ¿cuánta condenación hay para el que está en Cristo? Ninguna. Es un adjetivo indefinido, es un absoluto. No hay ninguna condenación. Encontramos la otra palabra. Hay. No hay de dolores, hay. H-A-Y. Este es un verbo presente, pongan atención. Esta es una realidad actual, no futura. Así es simple. Hay. Realidad actual no es futura. Es realidad actual. Y luego la otra palabra están, que ya lo vimos en la anterior, que es un verbo presente, que es una posición fija, estable. No es que a veces están y a veces no están, no. Si usted está en Cristo, es ahora, punto. Posición presente y continua, no hay de otra, así de plano. Aquí, antes de continuar, quiero hacer una nota importante. Esto no significa, aclaro, esto no significa que el creyente nunca será disciplinado. Repito, esto no significa que el creyente nunca llegará a ser disciplinado. La disciplina, mis hermanos, es diferente a la condenación. La condenación es eterna, la disciplina es temporal y es amorosa. Vean Hebreos 12:6, ahí se las dejo, para que lo tengan ahí, eso es una nota importante. Tercer ejemplo, vamos a ver primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nuestra identidad, dice el texto. Recuerden que mientras voy leyendo el texto yo voy a levantar un poquito la voz para hacer el énfasis de las palabras que hay que prestar atención, ¿verdad? De las claves gramaticales. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí encontramos dos claves gramaticales. ¿Cuál? Sois. Está en presente. Es una identidad actual, no es algo que debemos de ganar. No es seréis cuando se lo merezcan, no, es ya. Usted ya es linaje escogido, ya es real sacerdocio, ya es nación santa, es su identidad en Cristo Jesús. Y la otra palabra que encontramos es anunciéis, ¿verdad? Esa. Entonces, este es un presente subjuntivo. Es decir, esto lo que quiere decir es que es con propósito continuo. Es lo que usted y yo debemos hacer siempre. No es anuncien una vez y ya, y quedaron listos y ya nomás, listo. No, es un estilo de vida. Ese anunciéis es un estilo de vida. Amén. Vean esta analogía para que lo entiendan. Es como un hijo de un rey. El hijo del rey no tiene que ganar su identidad, ya la tiene por nacimiento, pero debe vivir este hijo conforme a esa identidad de hijo de rey como tal. Amén. Cuarto ejemplo, Isaías 1, 16 al 19. Aquí vamos a ver verbos en cadena. Vamos a leerlo. Ojo, y voy a hacer lo mismo, levantar la voz para que ustedes vean el énfasis y capten la idea. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia,
al huérfano, amparad a la viuda, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ojo, veamos las claves gramaticales, verbos en imperativo. Verbos en imperativo. Vemos ahí las palabras lavaos, quitad, dejad de hacer, aprended, buscad, restituid, haced justicia, venid. Todos estos que acabo de mencionar son en orden o son órdenes en imperativo. Son órdenes en imperativo. Vean esta analogía para que lo entiendan. Estos verbos en imperativo, mis hermanos, son como órdenes de un comandante a sus soldados. No son sugerencias. No son si ustedes quieren. Dios está diciendo en esos textos, no está diciendo, Dios está diciendo, si quieren que sus pecados sean perdonados, en el versículo 18, tienen que hacer esto primero, sí o sí. Pero observen, el perdón no es por las obras, no. Vean el versículo 18, es por gracia. Pero el arrepentimiento genuino produce un cambio de conducta. Están los versículos 16 y 17 del que acabamos de leer. Los imperativos, mis hermanos, muestran que la fe verdadera siempre va acompañada de acciones. Así como lo oye. Otro ejemplo, un ejemplo adicional, ¿verdad? También un ejemplo práctico. Apocalipsis 3:20. Ahora, vamos a ver esto. ¿Para quién es? Dice el texto, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo, mis hermanos, es famosísimo, ¿verdad? Y lo utilizan mucho en el evangelismo. Pero, ¿cuál es el dato central de este versículo? Bueno, veamos el contexto. Apocalipsis 3, del 14 al 22, está dirigido a la iglesia de la Odisea, no a los incrédulos. Pongan atención, no a los incrédulos, es a la iglesia de la Odisea. Es una iglesia de la Odisea, es una iglesia tibia que se creía rica pero era pobre. ¿Cuáles eran las circunstancias para que tengan esto? Cristo está fuera de la iglesia, hablando de la iglesia de la Odisea en el versículo 20, está llamando para entrar. Y vean qué tristeza, el dueño de la iglesia está afuera llamando para que le abran. ¿Y cuáles personajes vemos aquí? Cristo y la iglesia de la Odisea. Y el dato central de este texto es que Cristo quiere tener comunión íntima con su iglesia cuando dice cenaré con él. ¿Cuál es la causa y el efecto? La tibieza, la causa había sacado a Cristo de la iglesia. El arrepentimiento y abrir la puerta es el efecto, restauraría la comunión. Y la aplicación en este punto, ¿cuál es? No está mal, quiero que entiendan algo. No está mal utilizar este versículo con incrédulos, ¿verdad? El principio aplica. Pero el dato central es que Cristo quiere comunión con los suyos. Entonces, ¿cuántos creyentes tienen a Cristo así que está afuera tocando la puerta mientras cada disque cristiano o disque cada iglesia está haciendo su vida adentro sin Cristo? Un montón, mis hermanos, cualquier cantidad. Entonces hay que prestar atención a eso y ahí les dejé ese último dato para que lo tuvieran. Ahora, vean mis hermanos, en este último punto para ir cerrando el tema. Hoy, ¿verdad? Para posteriormente ver la lección 10. Hoy ya hemos afilado un poquito más, ¿verdad?, nuestras habilidades como detectives bíblicos. Ya no solamente vemos el panorama, ¿verdad?, general, contextos y géneros. Ahora ya aprendimos en este punto a diseccionar un pasaje para encontrar el corazón del pasaje o el dato central. Y sabemos, mis hermanos, que para esto usted y yo tenemos que ser como cirujanos del texto, identificando las circunstancias, los personajes, el dato central y la causa y el efecto. Además de todo esto, también comenzamos a usar esa lupa gigante, ¿verdad?, esa lupa de la observación específica, prestando suma atención a las claves gramaticales que como pequeños faros, por así decirlo, iluminan el significado preciso de lo que Dios quiere comunicarnos en su texto. Ahora, recordemos algo importante. Cada verbo, cada conector, cada tiempo verbal es una pieza vital en el rompecabezas de la interpretación. Una observación meticulosa es la que construye una interpretación sólida y una interpretación sólida es la que produce una aplicación transformadora. Amén. Entonces, hoy, mis hermanos, hoy hemos aprendido, ya para cerrar este tema de hoy hemos aprendido a buscar lo que es el dato central de cada pasaje. Pero permítame, por favor, nada más decirles algo. La Biblia completa tiene un solo dato central. Toda la Biblia, los 66 libros, tienen un dato central. No son muchos, es solo uno. Y si usted no encuentra ese dato central en toda la Biblia, aunque usted entienda todos los detalles y sepa hermenéutica y todo, usted básicamente habrá perdido el propósito como tal. Entonces, ¿cuál es el dato central de toda la Biblia? ¿Cuál es? Es Jesucristo. Jesús mismo, él mismo lo dijo, escudriñad, él dice,
escudriñad las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En el Antiguo Testamento lo anticipaba ya de una vez. Los profetas lo anunciaron, los sacrificios lo simbolizaban, los evangelios lo revelan, las epístolas lo explican, Apocalipsis lo presenta en gloria. Todo apunta a Cristo Jesús. Y hoy, mis hermanos, la pregunta más importante no es si usted entiende los géneros literarios o si usted puede o sabe identificar el dato central de un pasaje. La pregunta es, ¿usted ha encontrado a Jesucristo? Porque usted puede conocer toda la Biblia y sabérsela hasta de memoria, saber hebreo, saber griego, dominar la hermenéutica, y sin embargo, usted puede estar perdido si usted no conoce a Jesús. Jesús es la puerta, como dice Juan 10:9. Él es el buen pastor, como dice Juan 10:11. Él es la vid, como dice Juan 15:1. Él es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. El dato central, mis hermanos, de su vida debe ser Jesús. Si aún usted no lo ha recibido, hoy usted puede hacerlo. Hoy usted lo puede hacer. Usted no necesita entenderlo todo. Usted solo necesita creer que Él murió por sus pecados y que resucitó al tercer día. Esa es la verdad que transforma todas las vidas. Ese es el dato central de la misma historia de la humanidad. Y pregunto, ¿ya Jesús es el centro de su vida? Ahí se lo dejo como pregunta. Solo usted sabrá responder. Bueno, mis hermanos, un gusto, un placer. Gracias por continuar aquí con la lección. Nos veremos en la siguiente. No se la pierdan porque ahí vamos a aprender cosas todavía más detalladitas, ¿verdad? Con el tema de lo que estamos viendo. No se lo pierdan y síganos si no lo está haciendo y comparta también con los demás sobre estos estudios para que todos aprendamos juntos. Amén. El Señor me los continúe bendiciendo y les amamos un montón. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.